Universidad Nacional Experimental del Táchira. Exposición de componentes electrónicos. Profesor Hunter Aragón, integrante Javier Guerra y Génesis Mesa. Los componentes electrónicos. La mayoría de aparatos que utilizamos cotidianamente utilizan la corriente eléctrica, pero hay una serie de distinciones entre lo que es aparatos electrónicos y lo que es aparatos eléctricos. Aunque electricidad y electrónica utilizan la corriente eléctrica, hay una serie de diferencias que la distinguen. Una de ellas es las tensiones e intensidades. La electricidad trabaja con grandes tensiones e intensidades, mientras que la electrónica trabaja con tensiones e intensidades reducidas. Ellos suponen que la electricidad trabaja con potencias grandes y la electrónica con potencias pequeñas. Componentes. La electricidad trabaja con componentes de elevada potencia, como lo son bombillas, motores, interruptores, conmutadores, entre otros. La electrónica trabaja con unos componentes especiales llamados componentes electrónicos, capaces de modificar y controlar las pequeñas corrientes y tensiones que circulan sobre el circuito. A su vez, los componentes electrónicos son de menor tamaño y consumen menos energía que los componentes eléctricos. Aplicaciones. Los componentes eléctricos se utilizan para aplicaciones de elevada potencia, como lo son mover motores en fábricas, alumbrar casas y ciudades. Y las aplicaciones de los componentes electrónicos son más que todo para tecnologías de la información, como lo es la informática, las telecomunicaciones, los videos, el sonido, las fotografías, entre otros. Cuando observamos un aparato electrónico, por dentro nos daremos cuenta que se trata de un objeto de gran complejidad formado por multitud de dispositivos. Elementos de un circuito electrónico. Se encuentran los componentes discretos, los chips y las tarjetas. Los componentes discretos presentan funcionalidades muy genéricas y limitadas, como lo es los resistores, los condensadores, los diodos, los transistores, entre otros. Los chips presentan funcionalidades más concretas y como lo son un temporizador 555, un amplificador. Un chip está compuesto por miles o millones de componentes discretos. Las tarjetas. La asociación de los componentes discretos y los chips sobre una placa constituye una tarjeta. Si observamos un equipo por dentro, nos daremos cuenta que puede estar formado por una o más tarjetas de distinta complejidad. Y las tarjetas ya presentan funcionalidades más concretas y avanzadas. Tipo de componentes electrónicos. Los componentes pasivos. Son componentes que actúan como meros receptores o consumidores de la señal eléctrica. Los componentes activos son componentes que pueden modificar, generar o amplificar la señal eléctrica. Un ejemplo de ello sería el diodo y el transistor. Y un ejemplo de los componentes pasivos serían las resistencias, las bobinas, los condensadores, relés, fusibles, entre otros. Vamos a clasificar los componentes pasivos. Las resistencias. Fueron creadas por George Simon en 1827. Su función es ajustar o limitar el paso de la corriente o el valor de intensidad de la corriente que circula por él. Existen varios tipos de resistores, los resistores fijos, los variables y los dependientes de la luz o de la temperatura. Aquí en la imagen veremos resistores fijos, resistores variables, los LDR o los termistores, que son dos tipos. Resistores fijos. Básicamente su función es proporcionar una resistencia conocida al paso de la corriente, limitar el valor de la corriente, y eso se utiliza como protección en los circuitos para proteger los componentes frente a grandes tensiones.
También se utiliza para controlar o fijar tensiones, polarizar circuitos. En la imagen nos daremos cuenta de que la luz luce más intensamente y que hay bastante circulación de electrones porque no hay conexión de alguna resistencia. En la siguiente imagen vamos a dar cuenta cómo la luz disminuye y a su vez también disminuye el paso de la corriente. Hay menos electrones, pero esto produce una protección para la bombilla. La protección de un LED con resistor fijo. En la imagen se ve como el LED luce más intensamente, pero si se deja actuar por mucho tiempo el LED se quemaría, mientras que con una resistencia limita el paso de la corriente y el LED puede funcionar de manera correcta y sin dañarse. Circuito de divisor de tensión. Las resistencias también sirven para dividir la tensión, pues la tensión que viene de la fuente. Si colocamos dos resistencias en serie con una tensión, ellas la van a dividir un valor para cada uno, sumando la misma tensión que había en el circuito, o sea que proviene de la fuente. Conceptos básicos de los resistores: la resistencia nominal, la resistencia real y la tolerancia. La resistencia nominal o RN es el valor de resistencia esperado del resistor a temperatura ambiente. Este viene dado por el fabricante mediante un código de colores o mediante un valor alfanumérico. La resistencia real es el verdadero valor resistivo del resistor una vez montada en el circuito, y una forma de conocerlo es midiéndolo. La tolerancia es la máxima variación del valor real respecto al nominal, y esto depende también de la forma de fabricación, del material, entre otros. En la parte de abajo veremos un ejemplo de una resistencia fija con código de colores, y vemos que la banda de tolerancia la podemos diferenciar porque se encuentra más alejada de las demás barras. Las resistencias se leen de izquierda a derecha. El código de colores indican su valor y su tolerancia mediante un sistema de barras de colores en su superficie. Normalmente el código de colores de un resistor está compuesto de 3 bandas. La primera banda es la primera cifra de la resistencia, la segunda banda es la segunda cifra de la resistencia, la tercera banda es el valor multiplicador y la cuarta es el valor de la tolerancia, es su tolerancia. Sin colores más o menos el 20%. En el siguiente dibujo nos daremos cuenta de los colores, que cada color indica un valor y este nos va a dar el resultado de la resistencia. El negro indica el 0, el marrón el 1, el rojo el 2, el naranja el 3, el amarillo el 4, el verde el 5, el azul el 6, el violeta el 7, el gris el 8 y el blanco el 9. La tolerancia viene dada por los colores marrón, que es más o menos el 1%, el rojo, que es más o menos el 2%, el dorado, que es más o menos el 5%, y el plateado, que es más o menos el 10%. Sin color, recuerden, es más o menos el 20%. Un ejemplo sería, aquí vemos los colores amarillo, que es el número 4, el violeta, que es el número 7, serían 47. Y el valor multiplicador es la tercera banda, es el naranja y es la cifra de 1000. Entonces multiplicamos el 47 por 1000, da 47 K ohms. Y el color dorado nos indica que tiene una tolerancia de más o menos el 5%. La resistencia de abajo tenemos 51 K ohms de más o menos el 1%, porque tiene su barra de color marrón. Resistores variables. Los resistores variables son resistores cuyo valor de resistencia se puede variar desplazando un cursor o girando un eje. A los resistores variables se les llama potenciómetros. Si medimos con un tester los dos extremos del potenciómetro, nos daremos cuenta que tienen el valor que viene marcado por el componente. Pero si medimos un extremo con la perilla, con la patilla del medio, es el valor que podemos modificar desde 0 ohms
hasta la potencia, hasta la resistencia que tenga el resistor. Este es un ejemplo de potenciómetros. La flecha en la imagen indica que se puede variar. Este es su valor. Aplicaciones. Los resistores variables se emplean como reguladores de intensidad en aplicaciones de control del nivel de luminosidad, de sonido, entre otros. Resistores dependientes de la luz o LDR. Los resistores dependientes de la luz o fotorresistores son resistores cuya resistencia depende de la luz que incide. En condiciones de oscuridad o poca luz, su resistencia es muy alta y deja pasar muy poca corriente. En condiciones de iluminación, su resistencia es muy baja y deja pasar mucha corriente. Este es un ejemplo de un resistor LDR de su forma comercial. Aplicaciones. Los LDR se utilizan como sensores de luz en aplicaciones como encendido, apagado, automático de luces, detector de iluminación para flash en cámaras, células fotoeléctricas, sistemas de alarma anti-instrucción, detectores de humo, entre otros. En la siguiente imagen vemos un LDR conectado en un circuito con un LED y vemos que el LED no enciende porque no está dejando pasar suficiente corriente, está en condiciones de oscuridad y su resistencia es muy alta. En la siguiente imagen vemos que la linterna le proporciona la iluminación necesaria al resistor y este deja pasar mucha corriente y el LED enciende. Resistores dependientes de la temperatura. Los resistores dependientes de la temperatura o termistores son resistores cuya resistencia depende de la temperatura en la que se encuentren. Hay dos tipos de termistores, los NTC y los PTC. Los NTC o coeficiente de temperatura negativo, ellos disminuyen su resistencia al aumentar la temperatura. Y los PTC o coeficiente de temperatura positivo, ellos aumentan su resistencia al aumentar la temperatura. Este es un ejemplo de un NTC comercial y un PTC comercial. Aplicaciones. Los más habituales son los NTC y se utilizan como sensores de temperatura en termostatos, termómetros, circuitos de protección de aparatos electrónicos, frente a temperaturas, detectores de incendio, entre otros. Acá vemos un NTC, como en condiciones de cuando aumenta la temperatura, deja pasar mucha corriente porque su resistencia es muy baja. Los condensadores. Un condensador es un dispositivo electrónico pasivo compuesto por dos placas metálicas conductoras separadas por un material dieléctrico aislante. Este es un esquema de un condensador, sus dos placas, su material aislante dieléctrico y una batería. El proceso de carga y descarga de energía de los condensadores los hace muy útiles como almacenes temporales de carga en aplicaciones como temporizadores, retardadores. También suelen utilizarse para baterías y como filtros. Este es un ejemplo de un condensador cerámico comercial, un electrolítico y uno de poliéster. Proceso de carga y descarga del condensador. El proceso de carga. Para analizar el proceso de carga utilizaremos un circuito con una pila, un condensador y un conmutador. El proceso de carga del condensador. Cuando el conmutador se cierra y conecta la pila con el condensador, el condensador empieza a cargarse y al cargar, a medida que el condensador se carga, disminuye la corriente porque al aumentar la carga va aumentando también la tensión hasta que el voltaje de alimentación, el voltaje del condensador es igual al voltaje de alimentación y cuando estos dos se igualan, la corriente se hace cero. Con el condensador cargado, si separamos el conmutador del circuito
el condensador queda cargado y se puede acumular su carga indefinidamente. Y el proceso de descarga del condensador. Cuando se conecta el conmutador en el circuito en el que no está la pila, el condensador empieza a descargarse, funcionando como un generador de corriente. Y su corriente cesa cuando el condensador se descarga y su tensión se hace cero. Un relé es un interruptor automático controlado por la corriente eléctrica. Los relés permiten abrir o cerrar circuitos sin la intervención humana. Este es un relé comercial. Los contactos de un relé. Un relé presenta 5 terminales de conexión. 2 terminales de conexión a la bobina, un terminal común que actúa como entrada, un terminal de salida normalmente cerrado y un terminal de salida normalmente abierto. Las conexiones a la bobina, un terminal de salida normalmente abierto, un terminal de salida normalmente cerrado y el que actúa como entrada, que es el terminal común. Funcionamiento. El funcionamiento de un relé básicamente funciona como por magnetismo y se da cuando se aprieta el pulsador, la corriente circula por la bobina. La corriente llega a la bobina, se produce un campo magnético, el campo atrae la chapa cerrando los contactos y al cerrarse los contactos se enciende la bombilla. Antes de hablar de los componentes electrónicos activos, vamos a hablar de los materiales semiconductores. Todos los elementos químicos se clasifican como conductores, aislantes o materiales semiconductores. Estos son 3 tipos de materiales semiconductores. Tenemos el silicio, el azufre y el germano. Diodo. Tenemos los diodos comerciales, diodo rectificador, los diodos LED. Y este es el esquemático de cómo va un diodo rectificador y un diodo LED. Terminales de conexión. Los diodos presentan 2 terminales o patillas de conexión, el ánodo para el positivo y el cátodo para el negativo. Como se puede observar aquí en la imagen, el ánodo para el positivo y el cátodo para el negativo. Aquí tenemos un diodo LED en el cual podemos identificar por las patillas. La patilla más larga es la positiva, la más corta es la negativa. En el encapsulado, mirándolo desde arriba, la parte redonda es el positivo y la parte lineal es la negativa. Funcionamiento básico del diodo rectificador. En polarización directa, el diodo se comporta como un conductor y deja pasar la corriente. Funcionamiento básico del diodo rectificador. En polarización directa, el diodo se comporta como un conductor, deja pasar la corriente y la resistencia es casi nula. En polarización inversa, el diodo se comporta como un aislante o como un interruptor abierto, creando una resistencia altísima y no dejando pasar la corriente. Funcionamiento básico del diodo LED. Polarización indirecta del diodo LED. Deja pasar la corriente y se ilumina. Como pueden ver, se ilumina. Polarización en inversa. El LED actúa como una barrera y no deja pasar la corriente y no se ilumina. Está apagado. Aplicaciones. El diodo rectificador. Utilizado en fuentes de voltaje, cargadores de teléfono, para convertir corriente alterna, la red de distribución, en corriente continua, que es corriente de alimentación. Y esto sirve para trabajar cualquier tipo de circuito. También se utiliza para
controlar el sentido de la corriente en un circuito eléctrico. El diodo LED. El diodo LED se utiliza como indicadores luminosos. Se utilizan semáforos, en detectores, emisores, electrodomésticos, sensores infrarrojos, etc. Y pueden ver algunas de las funciones del LED. Transistor. Son dispositivos semiconductores que se utilizan como interruptores o como amplificadores de la señal eléctrica. Ellos poseen 3 pines y hay varios tipos. Tenemos el NPN, el PNP y los transistores de potencia. Simbología y terminales. El transistor tiene 3 terminales de conexión: base, colector y emisor. Su símbolo eléctrico normalizado es el que se indica a continuación. Este es el símbolo eléctrico del esquemático, con la base, el colector y el emisor. Estos son la numeración de las patillas. Tenemos en la primera, tenemos al emisor para la primera, el colector para la del medio y la base. Emisor para la primera, colector para la tercera y la base del centro. Funcionamiento básico del transistor. El transistor me cumple 3 funciones. El transistor me sirve como interruptor abierto, no dejando pasar la corriente eléctrica. Me sirve como amplificador eléctrico y también me sirve como oscilador. ¿Cómo es la función de switch abierto? Cuando la corriente de base es muy baja, la corriente colector y emisor. Funcionamiento básico del transistor. Se comporta como un interruptor controlado por la corriente que le entra por el terminal base. ¿Sí? El transistor tiene 3 funciones. Tiene la función de switch abierto, tiene la función de amplificador y tiene la función de oscilador. Como podemos ver en el dibujo, aquí tenemos la primera, que es la de corte o la de switch abierto. Cuando no entra ninguna corriente por el emisor de base, la resistencia entre colector y emisor es muy grande, no dejando pasar la corriente, creando una resistencia muy grande también. Tenemos la transición en activa. ¿Cuál es esta? Esta es la función de amplificación. ¿Por qué? Si entra una pequeña corriente por la base, hace que la corriente entre el colector y el emisor sea amplificada. Y por último tenemos la última, que es la desaturación. La desaturación, si lo vemos desde el punto de vista como si fuera una llave, si abrimos una llave, ¿verdad? Llega el punto en que abrimos la llave totalmente, pero no va a salir más cantidad de agua. Eso es lo mismo con el estado de saturación del diodo. Por más que entre corriente eléctrica a la base, la salida entre el colector y el emisor siempre va a tener un límite. Transistor NPN. Estos transistores, por las siglas, ellos están formados por dos partes del material semiconductor negativos y una parte del material semiconductor positivo. Tanto para el NPN como el PNP, que lo vamos a mostrar a continuación, la sigla del medio, la NP, el P lo que me indica es la polaridad de la base. Si es NPN, la polaridad de la base es positiva, como lo pueden observar aquí. La polaridad de la base es positiva. Ahora, vamos con el PNP. En el transistor PNP, estos dos transistores tienen el mismo funcionamiento y son exactamente iguales en función. En cambio, con el transistor PNP tengo dos partes del transistor son positivas y una parte es negativa, ¿verdad? Igual que el NPN, el PNP, la sigla del medio me indica la polaridad de la base. Si tengo PNP, la N me indica la polaridad de la base, quiere decir que la base es negativa. Funcionamiento del triac. Funcionamiento del triac. El triac es un componente electrónico semiconductor. Por sus siglas, quiere decir triodo para corriente alterna. Es un dispositivo bidireccional,
ya que el TRIAC trabaja en tanto el semiciclo positivo como en el semiciclo negativo de la onda senoidal. El TRIAC es muy utilizado en lo que son electrodomésticos. Aquí podemos ver un esquema del TRIAC en conducción, ¿verdad? Aquí podemos ver que el TRIAC entra en funcionamiento en el mismo espacio en ambos semiciclos de la onda. ¿Esto a qué se debe? Para que el TRIAC funcione de esta manera, para que sea de una manera homogénea, el TRIAC tiene que acoplarse con un disparador llamado DIAC, que es otro componente electrónico, que es el que le regula el disparo del TRIAC en cada semiciclo de la onda senoidal. Aquí tenemos el esquemático del TRIAC, son dos diodos en antiparalelo, ya que esto es una manera de indicarme a mí que este dispositivo trabaja en ambos semiciclos de la onda. Por último, tenemos el transistor de potencia. El transistor de potencia tiene el mismo funcionamiento que los transistores NPN y PNP. Es de potencia ya que es utilizado para disipar o para amplificar grandes cantidades de corriente. Tipos de cable. Cable unipolar. Está formado por un hilo conductor. Está formado por un solo hilo, ya sea de cobre o de aluminio, forrado con diversos tipos de materiales aislantes que le proporcionan características de capacidad y resistencia, haciéndolos capaces de ser instalados en aplicaciones muy específicas. Cable multipolar está formado por varios hilos conductores. El cable flexible es de los más utilizados, está compuesto por alambres de hilos finos que son fáciles de doblar, de ahí el nombre de flexible. El cable coaxial está compuesto por un núcleo de cobre que está protegido por un aislante dieléctrico, el cual está cubierto por un escudo de cobre tejido. A su vez, el cable está rodeado de una funda de plástico exterior. El cable trenzado, compuesto por un par de cables que se encuentran entrelazados, contienen pares trenzados sin blindar, que se utilizan para diferentes tecnologías de redes locales. Y el cable dúplex. Está formado por dos conductores de cobre, forrado por aislante PVC. Se encarga de suministrar energía a aparatos eléctricos de baja tensión. Muchas gracias. Muchas gracias.